No sé si sea adecuado o no que hable de esto en este espacio, ¿no? Acaba de suceder algo muy feo. Estaba en un grupo de psicoterapeutas egresados de la universidad de compañeros, ¿no? Entonces, pues ustedes saben que estoy haciendo esta campaña para solicitar ayuda, ¿no? Por la situación en la que me encuentro. Y de repente, pues, resulta que publico esto, la gente se queda callada y unas horas después, pues publican otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Etcétera. Es como una red de contactos eh, para buscar terapeutas para pacientes, ¿no? Y entonces hago yo mis publicaciones, les platico sobre mi caso y pues no hay ni una respuesta, ¿no? Ni una reacción, ni nada. Y ahorita en la mañana resulta que alguien más publica que pide una ayuda para su hija porque está en una selección de algo y de inmediato responden. No es por la niña, ¿no? O sea, no es ni siquiera por la persona que publicó esto, ¿no? Tampoco es como la reacción del grupo que me saca de onda. Se supone que nosotros como psicoterapeutas pues trabajamos con la empatía, tratamos de entender el pesar del otro, tratamos de establecer una relación profesional, pero a final de cuentas una relación, ¿no? Con el sufrimiento del otro. Y pues me saca mucho de onda, ¿no? Que platicándoles pues la dificultad de mi caso, ni una reacción, ni un saludo, un bonito en los mensajes. Y a esta otra persona de inmediato le responde, ¿no? Entonces me pregunto, ¿tanta antipatía les genero yo como para que hagan esto? O sea, no sé. Creo que es una pregunta que deberían de hacerse estos profesionales y todos los profesionales de la salud mental allá afuera, ¿no? ¿Qué haces en esta chamba si no logras tener empatía por un colega? O sea, la única empatía que generas es por el dinero que te están pagando. La única empatía que tienes es porque alguien te ayuda a comprarte tus cosas. No puedes ni siquiera dar una respuesta simple, ¿no? O sea, insisto, si me hubiesen puesto un emoji o cualquier cosa, por lo menos me hubiese sentido escuchado, pero el ser ignorado por psicoterapeutas
en un grupo donde estamos puros psicoterapeutas, me hace preguntar, híjole, ¿qué hago en esta carrera, no? ¿Qué hago en esta profesión? ¿Qué significa acudir a alguien? Y nos quejamos un chingo de que la gente no se acerca a nosotros como profesionales, de que la gente no nos tiene confianza, de que la gente menosprecia la salud mental. ¿Y nosotros actuamos de esa manera? ¿Cómo queremos que personas que no están preparadas se acerquen a un psicoterapeuta si nos comportamos así con nuestros propios colegas? ¿Cómo queremos que las personas se abran entre nosotros? ¿Qué calidad moral tenemos nosotros para exigirle a las demás personas que se abran enfrente de nosotros como si fuéramos unos pinches seres superiores? Si no tenemos la capacidad ni siquiera de ver el sufrimiento de alguien igual a nosotros, de nuestro igual. Ya no estoy hablando de un paciente X, de un paciente genérico. Estoy hablando de otro psicoterapeuta que es igual a ti. Que no sean capaces de poder abrir un poquito el chingado oído. Nos lo dicen desde que empezamos en la carrera. Todo el tiempo lo estamos escuchando. Necesitamos desarrollar la escucha, necesitamos generar empatía con el paciente, porque es una persona que está abriendo su sufrimiento frente a nosotros. ¿Y le hacemos eso a un colega? No mames, o sea, la neta estoy decepcionado. Estoy muy, muy decepcionado pues de la profesión que elegí, porque yo creía que era para otra cosa. Yo creía que teníamos intención, sí, es un trabajo y necesitamos remuneración y merecemos remuneración. Pero creo que antes de eso estaba nuestra intención de poder ayudar al otro, nuestra intención de poder conectar con alguien más. Y terminar ignorando a nuestro igual no me parece justo. Y si tú eres psicoterapeuta, piensa, reflexiona acerca de si no estás haciendo esto con los tuyos. Si no eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Porque entonces no tienes las herramientas para trabajar con nadie. No estás en la posición de pedirle a alguien que se abra ante ti. Porque no eres más que un pinche robot.